Capítulo 9, segunda parte. Segundo, el creyente como parte del cuerpo de Cristo. Acordémonos que ahora estamos hablando de la unión con Cristo en la práctica. Primero hemos hablado del creyente como individuo ante Dios. Ahora hablamos del creyente como parte del cuerpo de Cristo. En ambas situaciones nos ayuda la doctrina de nuestra unión con Él. Como una ilustración, imagínese a una persona que nació con solo 3 dedos y el pulgar en una de las manos. Un cirujano podría tomar el dedo de una persona que murió habiéndolo donado para implantarlo en la mano de la persona que lo necesitaba. La vida de ese cuerpo vivo va a correr a través de ese nuevo dedo. De la misma manera, cuando el Espíritu de Dios une a nuevos creyentes a Cristo, Él los une a los demás miembros existentes del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Pablo nos dice que todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Y el Nuevo Testamento nos cuenta 2 veces que somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25 y Romanos 12:5. Todo miembro del cuerpo está unido a la cabeza, que es Cristo Jesús. El Señor Jesús tiene el trato dado a sus miembros como si fuera Él mismo. Por ejemplo, cuando el Señor paró a Saulo en la carretera a Damasco, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En la descripción del gran día del juicio en Mateo capítulo 25 podemos leer que el rey alababa a algunos por haberle dado comida y hospitalidad. Pero ellos respondieron que nunca le habían visto hambriento. Él dijo: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto muestra claramente que los creyentes están unidos a Cristo y muestra que los mismos están unidos entre sí. Por lo tanto, debemos preocuparnos los unos por los otros. Debemos guardar la unidad y rehusar tomar ventaja de los demás. Los creyentes deben cuidar los unos de los otros. Pablo habla de la diversidad entre los miembros del cuerpo físico. No desatendremos a los miembros menos atractivos, sino que por el contrario los cuidamos. El cuerpo físico es la réplica de la Iglesia. Si en verdad entendemos que estamos unidos los unos a los otros, vamos a querer incluir en nuestra comunión a los demás hermanos y cuidar de ellos. Los creyentes deben guardar su unidad. La iglesia de Corinto estaba dividida. La súplica de Pablo es que no deben existir divisiones. Él pregunta: ¿está dividido Cristo? ¿Estaba dividido el cuerpo de Cristo en la parte de Cefas, la parte de Pablo, la parte de Apolo y la parte más espiritual, la de Cristo? La respuesta obvia es que no. Si los creyentes en verdad entienden y creen en su unión con Cristo, habrá menos divisiones entre ellos. Los creyentes deben evitar aprovecharse los unos de los otros. Pablo dice que los creyentes no deben mentir los unos a los otros. ¿Por qué no? Pues porque son todos miembros de un solo cuerpo. Si los creyentes están unidos de esta manera, no deben hacerse daño los unos a los otros, siendo deshonestos o chismosos. Las personas no van a herir sus propios cuerpos con una navaja. Nuestra lengua puede ser como cuchillo. Con la lengua podemos herir a los miembros de nuestro propio cuerpo, es decir, podemos herir a los demás creyentes de la iglesia. Esto no debe ser. La doctrina de la unión de los unos con los otros es un incentivo para un buen trato a aquellos que vienen a pedirnos ayuda. Así debe ser aun cuando no nos sean atractivos.
En este caso debemos recordar que no estamos ministrando a una persona solamente, sino al Señor mismo. Acuérdese al respecto la forma negativa en que nos habla Cristo en Mateo capítulo 25. El rey dijo: en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis. Tercero, las implicaciones para los pastores de esta doctrina de la unión de Cristo. Miremos cómo la doctrina de la unión con Cristo tiene que ver con los pastores. Miremos esto en el caso de Pablo. La fortaleza de Pablo. Pablo describe unas situaciones en su vida en donde él se sentía ya muerto. No tenía en sí mismo ningún recurso. Siempre estamos entregados a muerte. Pero Dios permitía esas situaciones de manera que la vida de Jesús se reflejara en la vida de Pablo. Este hecho es tan importante que Pablo lo repite 2 veces. La doctrina de la unión con Cristo fue la fuente de la fidelidad de Pablo a su mensaje. Pablo habla de personas que medran falsificando la palabra de Dios. Añade que en su caso, con sinceridad y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros los pastores, ahora que estamos en unión con Cristo, hablamos como habiendo reconocido esta unión. Sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, por lo tanto podemos predicar solamente la palabra de Él. Aquellos que creen y reconocen su unión con Él predican su palabra con autoridad, aun cuando ellos tengan una personalidad apacible y tranquila, predican con valentía. La doctrina de la unión con Cristo fue la fuente del optimismo de Pablo. Pablo dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La persona unida a Cristo no conoce la derrota. Aun en donde hay incredulidad podemos decir: para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Nosotros los pastores necesitamos este santo optimismo y confianza, y los recibimos en la medida que apreciamos esta gloriosa verdad, que servimos al Señor Jesús en unión con Él. Cuarto, una palabra final para aquellos que aún no entienden esta enseñanza. Si alguno que ha leído este libro no está interesado en esta doctrina de la unión con Cristo, si no le parece atractivo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo, permítame rogarle que busque al Señor mientras pueda ser hallado. Clame a Dios que le dé un nuevo corazón, un corazón en que Cristo reine como Señor y Salvador, un corazón en el cual Cristo es amado y estimado. Entonces estas cosas serán las más preciosas de todo el mundo. Que el Espíritu Santo mismo nos haga recordar estas verdades que hemos venido meditando. De esta manera tendremos provecho mediante la bendición del Espíritu sobre la palabra de Dios.